Hoy estamos finalizando la serie El Rey y su Reino, que básicamente ha sido un estudio, no expositivo, no verso por verso, pero sí idea por idea, del primer sermón de Jesús, el Sermón del Monte, como lo conocemos tradicionalmente. Y hoy vamos a terminar el estudio y lo haremos mirando a estos versículos, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Yo leo la Nueva Traducción Viviente, estará en sus pantallas, así que puedes simplemente seguirme allí. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, pero el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa, ni cosen su ropa, perdón. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Qué tal si oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el tiempo tan lindo que hemos disfrutado en tu presencia, como una familia, como te place a ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por la presentación o la dedicación de Neraya, sus padres, Señor. Gracias por esto. Gracias también porque nuestros hijos están aprendiendo de ti, Señor, en un ambiente seguro, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra. Nos disponemos a escuchar tu voz y rogamos que tú nos hables. Rogamos, Señor, que quites toda distracción física, emocional, espiritual. Toda distracción, Señor, quítala. Que tu palabra caiga en buen terreno, un terreno preparado por ti hoy, nuestro corazón, y que así, Señor, podamos ser transformados a través de ella, en el poder de tu Espíritu Santo, podamos ponerla en práctica y dar mucho fruto, vidas transformadas para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, si puede tomar asiento. Hoy quiero predicarles el último sermón de la serie, como venía diciendo. Y quiero titularle a este sermón, Fe para los días de ansiedad. Fe para los días de ansiedad. Y cuando miramos a qué lugar juega esto en lo que hemos visto todos estos domingos atrás, en cuanto a las enseñanzas del reino, vamos a ver que la confianza en el reino nos libera de la preocupación. La confianza en el reino nos libera de la preocupación. Y lo primero que quisiera hacer es precisamente aclarar un poquito ese slogan o ese tagline, la confianza del reino. La confianza del reino nos libera de la preocupación. Quiero aclararlo porque puede usted pensar, puede interpretar, de la forma que está escrito, usted puede pensar que estamos confiando en el reino. Y de cierto modo sí estamos confiando en el reino, en cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. Pero si por alguna razón podemos confiar en eso, es por el Rey. Nuestra confianza absoluta y completa está en el Rey. Y el reino de los cielos es producto de su gobierno, ¿ok? Es producto de su gobierno, de modo que nuestra fe óptimamente tiene un objeto. En ocasiones, cuando hablamos de fe, muchas veces nos aferramos a una fe, y una fe que es en muchas ocasiones un deseo intenso o un capricho. Y yo quiero decir muy claramente que eso no es fe. La fe tiene que tener un objetivo,
Tú tienes que creer en algo, ¿ok? Tienes que tener base. Y nuestra fe está puesta en el Señor Jesús. Él es el Rey. Y porque Él es el Rey, entonces podemos confiar que lo que Él hace en su reino va a funcionar bien. ¿Estamos de acuerdo? Para mí eso es muy importante. De modo que pudiéramos decir que la confianza que describe la vida bajo el reinado de Cristo, eso es lo que es estar bajo el reino de los cielos. La confianza que describe la vida bajo el reinado de Cristo, la confianza en el Rey, en Jesús, nos hace libres de las preocupaciones y de la ansiedad. Libres de las preocupaciones y de la ansiedad. Y wow, ¿qué tema este? Si usted está aquí, yo quiero decirle que no estoy predicando esto porque conozca la vida personal de algunos de ustedes, porque la conozco. Esto fue preparado desde octubre del año pasado y estos temas y demás están escogidos desde entonces. Así que si usted está aquí y usted está atravesando por un momento de ansiedad, si usted está pasando por una crisis de ansiedad, puede entender que Dios quiere simplemente hablarle hoy. Así que simplemente abra su corazón y deje precisamente, como dice Jesús acá en esta enseñanza, deje que su Padre le hable. No porque sea el pastor Alain quien esté predicando, puede estar predicando quien sea. Dios simplemente quiere hablar y Él usa el instrumento que Él quiera usar. Amén. Así que abramos el corazón para recibir la palabra del Señor. Ahora, cuando miramos a este pasaje, miramos a estos versículos específicos que acabamos de leer, hay una gran idea, y la gran idea o la idea principal es la siguiente: que cuando el reino de Dios es nuestra prioridad, si quieren apuntar, si quieren llevarse una línea para su casa, esta es la línea. Cuando el reino de Dios es nuestra prioridad, las preocupaciones pierden su poder. No quiere decir que no vamos a tener ninguna preocupación. No quiere decir que su vida va a ser como a veces algunas personas entienden, como algunos pastores predican, la superfe, la super de todo, que no hay necesidad. Cada vez que usted entienda que algo es superlativo en el evangelio, pues mire, es idea de que es falso, porque el evangelio puro y sencillo, claro y bíblico no necesita nada súper, es súper en sí solo, ¿ok? Entonces nada de la superfe, aquellos que predican que tu vida tiene que ser porque eres del reino y eres un príncipe, un hijo del rey, que no vas a tener ningún problema. Eso es mentira. Eso no fue lo que Jesús predicó. Cuando las preocupaciones vienen a nuestra vida, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, y la ansiedad llega a nuestra vida, ya sea a través de un diagnóstico médico, ¿quién no se preocupa? ¿Quién no siente nada? Si somos humanos, si todos somos humanos, el cristiano, aunque es cristiano y vive principios del reino aquí en la tierra, todavía es de carne y hueso. Tus pies están en la tierra y si no has aterrizado, perdón, que con este mensaje vas a aterrizar. Vamos a experimentar, vamos a encontrarnos con las preocupaciones, pero no nos van a vencer. No nos van a dominar, porque en nuestro corazón domina uno que es un rey soberano e invicto y que nunca pierde ninguna. Amén. Le doy un aplauso al Señor. Cuando miramos a este pasaje, lo primero que vemos es un mandamiento. Y tenemos que meditar un poquito en eso. Pastor, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de preocupación y de ansiedad y usted viene con mandamientos. ¿Un mandamiento? Bueno, esa no es mi opción. Fue la opción de Jesús. A veces leemos la palabra y leemos un mandamiento y lo interpretamos como una sugerencia, lo interpretamos como un consejo, pero no es un consejo. De hecho, es un mandamiento y un mandamiento repetido. Lo vemos en el versículo 25, no se preocupen por su vida. Lo vemos en el versículo 31, no se preocupen diciendo que comeremos, que vestiremos, etc. Lo vemos en el versículo 34, no se preocupen por el día de mañana. Y usted puede leerlo como una sugerencia, pero notemos algo, que quien está hablando es el rey. Y si algo caracteriza el reino o un reino diferente
a la forma de gobierno que existe en nuestro país y en muchos países hoy alrededor del mundo, que lo que dice el rey es ley, ¿sí o no? Lo que dice el rey es ley. Lo que diga Trump en nuestro país no automáticamente tiene que ser ley. Hay un proceso, hay chequeos y balances que hacen posible que las cosas lleguen a convertirse en ley. No automáticamente todo es ley, pero cuando se habla de un rey y un reino, lo que el rey diga es ley. Amén. Entonces estamos hablando de Jesús. Y cuando Jesús presenta su primer sermón, esto es parte de su primer sermón, nos da los principios del reino. Y entre esos principios está esto. Nos está ordenando. Ahora notemos que es enfático. Como vemos acá, lo repite 3 veces. A veces las personas repiten cosas porque se olvidan que lo dijeron. A veces yo hago eso y lo repiten de nuevo. A veces lo repiten intencionalmente. Yo creo que el apóstol Pablo en su estilo de enseñanza fue muy repetitivo. De hecho, en algunas ocasiones decía algo y después lo decía lo mismo, pero de una forma diferente, para que asegurarse que la audiencia entendiera perfectamente lo que está diciendo. Aquí el Señor está diciendo 3 veces intencionalmente: no se preocupen, y es un mandamiento. Cuando pensamos que es un mandamiento y lo aceptamos como tal, como un mandamiento, tenemos que pensar diferente cuando estamos enfrentando y nos dejamos gobernar por la ansiedad y por la preocupación. ¿A qué me refiero? Raramente, cuando usted está preocupado o ansioso, usted piensa que está pecando. ¿Cuántos piensan que están pecando cuando están preocupados o ansiosos? La mayoría no lo siente así naturalmente, ¿verdad? Más bien se siente como víctima de la ansiedad o de la preocupación. Y como víctima no se ven como que están ofendiendo a Dios. Tenemos que pensar un poquito mejor en eso, porque no nos toca a nosotros decidir qué interpretamos como mandamiento y qué no, de acuerdo a cómo nos sintamos, sino que simplemente es un mandamiento, uno enfático. De principio pensemos simplemente en eso. Cuando, y por supuesto, nuestro rey es un rey justo. Pero tan justo que Él se hizo uno de nosotros. Él estaba hablando allí con un cuerpo de carne y hueso. Y estaba pasando lo mismo que pasaban todas las personas. Jesús también experimentó hambre. Por ejemplo, aquí habla de la comida. También experimentó hambre. No puede ser más justo. Pero aún así, esto es un mandamiento. Cuando nuestro Dios, nuestro Rey, nos da un mandamiento, Él nos da la capacidad para cumplir ese mandamiento. Fuera injusto si nos diera un mandamiento que no podemos cumplir. Si nos estableciera como una ley, algo que inevitablemente vamos a incumplir, pero no, Él es justo. Simplemente yo creo que es importante, es fundamental, que de ahora en adelante, en lugar de hacernos sentir como víctimas cuando enfrentamos o cuando nos dejamos, escuche bien esto, cuando nos dejamos gobernar por las preocupaciones y las ansiedades, que lo miremos como pecado, como ofensa a Dios, como que estamos rompiendo, porque es lo que estamos haciendo, rompiendo un mandamiento. Ahora, en realidad eso debe alegrarnos. ¿Por qué debe alegrarnos? Debe alegrarnos porque si nuestro rey justo, de nuevo más justo que Jesús, no lo hay. Si Él nos está diciendo o nos está ordenando enfáticamente 3 veces que no nos preocupemos, entonces como que deben haber razones por las cuales debemos no preocuparnos. ¿Verdad que sí? Aceptemos por un momento, pensemos por un momento. Cada vez que dejamos, he sido muy intencional en usar la palabra que dejamos, porque no podemos evitar las preocupaciones que vienen a nuestra vida. No podemos evitar que la ansiedad toque nuestra puerta. No lo podemos evitar. ¿Quién no la ha sentido? Si somos honestos, todos la hemos sentido. La hemos sentido de una forma u otra. Pero una cosa es que el pensamiento venga a ti. Una cosa es que el sentimiento venga a ti naturalmente por las circunstancias que estés enfrentando. Y otra cosa es que tú te rindas ante eso. El cristiano no se rinde porque tiene un rey
invicto, que tiene control absolutamente sobre todo. Y si Él ha permitido algo, lo ha permitido, y tenemos que confiar en la justa soberanía de Dios. Eso es parte del reino. Nuestro Dios es un rey soberano, justo y bueno. Él es justo y bueno. Pero yo creo que tenemos que enfrentar la preocupación y la ansiedad en una forma diferente, diciendo: es pecado. ¿Cómo es pecado? Bueno, es pecado porque estamos violando un mandamiento. ¿Y qué es lo que hacemos cuando enfrentamos ese mandamiento de una forma negativa? Es decir, cuando lo desobedecemos, cuando dejamos o permitimos que la preocupación o la ansiedad nos domine. ¿Qué estamos diciendo? Tú no estás realmente en control. Tú no eres digno de mi confianza. Tú no conoces mi pasado o no tienes control de mi futuro, perdón, es lo que quiero decir. No tienes control de mi futuro. Cuando tú y yo pensamos en las cosas que a veces dominan nuestras emociones, escucha esto, y nos llevan a arruinar el presente, y no podemos disfrutar, hablando en términos de reino, no podemos disfrutar ser hijos del rey y disfrutar algo que nada ni nadie nos debe quitar jamás: el amor, el gozo, la paz dentro del fruto del Espíritu Santo, que debe ser característico de nuestras vidas, que debe ser descriptivo de nuestras vidas. Eso es una riqueza extraordinaria. Tú y yo tenemos que considerar que cada vez que dejamos que las preocupaciones nos ahoguen, estamos diciéndole a Dios: yo no creo suficientemente en ti. Tú realmente no tienes control sobre esto. Tú realmente no cuidas de mí suficiente. Yo no lo creo. Y claro, cuando estamos sumergidos allí no lo pensamos así, ¿cierto? No lo pensamos así. ¿Qué tal si nos motivamos a pensarlo así? Y cada vez que nos encontramos preocupados por tantas cosas, pensamos que en eso estamos ofendiendo a Dios. Yo creo que eso cambiaría por sí solo cómo lidiamos con la preocupación y cómo lidiamos con el afán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vemos allí tres veces. Quizás el Señor es tan bueno y tan consciente, tan sensible a nuestra realidad y a nuestra fragilidad. De nuevo, Él se hizo hombre. Él es tan sensible y conoce que esto golpea y toca nuestra puerta posiblemente todos los días, de modo que Él nos dio. Así como en repetidas ocasiones la ansiedad y la preocupación toca nuestra puerta, Él nos dio más de un mandamiento a que no nos preocupemos. Ahora yo quiero ir un poquito más y quizás ver esto en un contexto más amplio. 2 sermones atrás, el sermón pasado, cuando hablamos de la oración, el sermón pasado, no sé cuántos se acuerdan. La introducción del sermón fue que en lugar de Jesús comenzar directamente a enseñar cómo orar, primero Él nos enseñó cómo no orar. ¿Verdad que sí? Y yo explicaba y decía que la gente estaba tan acostumbrada a orar como los escribas y fariseos, a orar en la forma incorrecta, que Jesús fue enfático, fue intencional en enseñarnos de forma repetida cómo no orar. No orar con hipocresía como oraban ellos, no orar para ser visto, no orar en público, demás, sino en privado, en secreto, como aprendimos en ese sermón. Aquí estamos viendo lo mismo. Bueno, no, estamos viendo lo mismo, pero de una forma diferente. ¿Qué estamos viendo? El Señor nos está diciendo cómo no vivir la vida, y no podemos vivir la vida gobernados por la preocupación y la ansiedad. El cristiano no puede vivir la vida. Pueden haber etapas en que usted pelea más fuerte, y créanme que son fuertes. La preocupación y la ansiedad son fuertes. No estoy hablando de algo pequeño, no lo quiero minimizar, no quiero minimizarlo, no es algo pequeño, pero es más pequeño que Dios, ¿sí o no? Pero no podemos permitirle que nos gobierne en ninguna manera, porque nuestro Rey es más grande, es más poderoso, es bueno, es santo, es justo y está con nosotros. Aquí es tan enfático porque eso. Ahora, si miramos al contexto y miramos la vida
de los discípulos en aquel entonces. De repente, cuando usted lee el pasaje, no se preocupe por qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Para ti y para mí, en el contexto americano, no tiene mucha significancia, ¿verdad que sí? La mayoría de nosotros, la mayoría, no todos, entiendo que pueden haber personas que estén pasando por una necesidad, entiendo perfectamente eso, pero la gran mayoría de nosotros, la preocupación en cuanto a la comida es qué vamos a comer. Cuando salgamos de aquí del servicio, ¿vamos a comer chino? ¿Vamos a comer italiano? ¿O vamos para la casa a comer? Y si vamos para la casa a comer, ¿qué vamos a comer? ¿Sacaste la carne del refrigerador o la dejaste? Bueno, la dejaste, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiempo? ¿Qué es lo más práctico? En nuestro diario vivir, ¿qué es lo más práctico? Hay que hacer un meal plan porque no tenemos tiempo. Esas son las preocupaciones nuestras, ¿verdad? Hoy por hoy. Pero cuando miramos al contexto de los discípulos, ellos tenían muchos problemas. En el contexto político, estaban bajo el dominio romano, dominio cruel, si usted entendió o ha entendido cómo es caracterizado el imperio romano, aunque habían ciertas excepciones con el pueblo judío, claramente lo vemos en los evangelios, habían ciertas excepciones con el pueblo judío, tenían ciertas libertades. Aún así, estaban bajo el imperio romano, lo estaban disfrutando una libertad política, tenían impuestos excesivos. Es muy claro en los evangelios que era algo muy despreciable para que un judío cobrara impuestos. De hecho, el mismo Mateo, leímos Mateo capítulo 6, ¿verdad que sí? Mateo, ¿qué cosa era? Leví, era un cobrador de impuestos. Por eso que Dios lo escogió para que documentara, en lugar de documentar impuestos, documentara tan perfectamente la trayectoria de Jesús y cómo vino de judío para proclamarlo como el rey de Israel y que el pueblo judío lo viera como el Mesías. Claro, ellos estaban ciegos y no lo llegaron a ver. Pero los impuestos eran muy injustos. Se robaban mucho a través de los impuestos. Y pudiera abundar un poquito más, pero no creo que sea necesario. Simplemente estoy pintando el contexto político, dominio romano, impuestos excesivos, inestabilidad social. Por tener la forma de gobierno que tenían, la sociedad era muy inestable. Hoy hacían una cosa y mañana pues se le antojaba a Roma hacer otra cosa, pues otra cosa tenían que hacer. Había mucha inestabilidad. Económicamente, los judíos en aquel entonces vivían como viven los cubanos hoy. Vivían existiendo nomás. Quizás vivían un poquito mejor. ¿Okay? Existiendo nomás. Estaban en modo de existencia, estoy buscando otra palabra en mi mente que no la... Sobrevivencia. Gracias, mi amor, tú me conoces tan bien que sabes exactamente lo que sabe en mi mente. Sobrevivencia. Modo de sobrevivencia. ¿Saben lo miserable que es vivir siempre solo para sobrevivir? Ese era el modo en que vivían los discípulos. Se habla, por ejemplo, en varias parábolas, porque Jesús siempre fue muy práctico y les enseñaba cosas que ellos iban a entender perfectamente, aunque nosotros hoy a veces no la entendemos. Se habla de los jornaleros. Yo sabía que lo estaba diciendo mal. Jornaleros. ¿Por qué? Porque no existía un paycheck semanal o quincenal. Esto era trabaja hoy, porque hoy hay trabajo para ti y recibes la jornada del día de hoy. ¿Ok? En un ambiente latino como en el nuestro, muchos de nosotros nos tocó trabajar así. El primer trabajo que encuentres, trabajas un día y que te pagan ese día. Y el próximo día no es prometido. ¿Se dan cuenta? ¿Están viendo el panorama? Por eso era tan importante para ellos. Esto, por supuesto, implicaba que no habían ahorros ni seguridad social. No había Social Security. No les traían, ahora que estamos en tiempo de taxes, todo el mundo está pensando en eso, ¿verdad que sí? Eso no existía porque no había seguridad social ninguna para ellos. Enfermedad y ruina económica. Ayer me tocó explicarle a alguien por qué habían tantos milagros antes que hoy no los hay y hoy los siguen habiendo. Fue parte de mi respuesta. Pero parte de la respuesta es que Dios hace lo imposible y eso describe un milagro, ¿sí o no? Nosotros hacemos lo posible. Hoy en día es mucho más fácil y es mucho más posible
sanar ciertas enfermedades porque la medicina ha avanzado y tenemos ciertos medicamentos. Entonces eso es lo posible, nosotros hacemos lo posible. Yo no soy de los religiosos que enseñan que si tienes un dolor de cabeza, perdonen si estoy siendo muy fuerte con ese tipo de personas, si tienes un dolor de cabeza, ora, eso es lo más espiritual. Pero si no tienes algo para dolor de cabeza en tu medicamento, eso es algo que tú puedes hacer. Dios siempre hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Había muchas enfermedades en aquel tiempo, no había la medicina que tenemos hoy. Había mucha necesidad de que el Señor sanara. Y de cierta manera eso explica en parte, no totalmente, por qué habían tantos milagros de sanidad. De modo que podemos entender la desesperación que había en los discípulos. Y aunque hoy leemos, no te preocupes porque te vas a vestir, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, aunque no soy un tipo de persona que le importa mucho la ropa que se pone o las marcas y demás. Mi esposa dice, aquí me estoy confesando, una confesión familiar, mi esposa dice que yo tengo más ropa que ella y tengo más zapatos que ella. Esas son nuestras preocupaciones. Pero en aquel entonces no era así. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo eso nos habla hoy? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones hoy? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones hoy? Hay muchas que tienen que ver con enfermedad, esa sigue siendo, porque hay muchas enfermedades que por más que la ciencia haya avanzado, no hay soluciones para muchas cosas. Más bien nos estamos enfermando con la alimentación que tenemos y ya eso añade nuestra ansiedad. ¿Estoy ayudando el sermón o no? Si usted comienza a pensar y comienza a ver videos de YouTube de cuántas cosas usted hace mal para enfermarse, usted está alimentando su preocupación y está alimentando su ansiedad. Porque de repente se va a dar cuenta que hay tantas cosas que hacemos que podemos cambiar y debemos cambiar, ¿verdad? Pero eso más bien alimenta nuestra ansiedad. ¿Hay ansiedad o hay preocupación? ¿Lo hay? Claro que lo hay. Tenemos que enfrentarla. Hay mucho que tenemos que hablar acerca de la inflación. Ya su dinero no vale lo mismo, ¿verdad? Eso es una realidad para nosotros hoy. Y no sé cuántos se preocupan y cuántos terminan sumergidos bajo la ansiedad en cuanto a eso, pensando que lo que hoy o lo que ayer significó mucho, ya hoy no es mucho por la inflación, ¿verdad? Es una realidad que la tenemos. Deudas, salud mental. Hoy no traje ninguna de las estadísticas de salud mental, pero cuando miramos al panorama en números y lo miramos claramente frente a nosotros, es más, si usted va a su gabinete de medicina y usted mira las medicinas que hay allí, posiblemente haya muchas para salud mental. Suplementos que usted está tomando. La salud mental es, sin lugar a duda, una de las cosas que más contribuyen a la ansiedad y la preocupación hoy. Ahora, dicho todo eso, quería simplemente que miráramos el panorama de los discípulos, entendiéramos el nuestro, pero que no olvidemos lo que Jesús repitió 3 veces. No se preocupen. Sigue siendo un pecado. La realidad es tan real hoy como la fue entonces. Eso era lo que estaba tratando de ilustrar. Ahora, lo hermoso es que Dios no nos da simplemente un mandamiento, sino que nos da razones. Qué hermoso que Él quiera razonar con nosotros. Él no tiene razones de ninguna de razonar con nosotros. Él podía simplemente decir, esto es lo que hay, punto. Estilo cubano. Los cubanos nos caracterizamos por ser naturalmente muy secos, muy rajantes, muy al punto. Es la formación que hemos tenido. Así que si conocen a algún cubano así, perdónenlo, ámenlo. Es que el sistema nos formó así. Pero qué bueno que el Señor era cubano. Él no tenía razón ninguna por la cual explicar. Él era el rey y podía simplemente decir, esta es la ley. Pero Él no lo hizo así. Él nos dice por qué no preocuparnos. Y lo primero que vemos cuando nos habla de por qué no preocuparnos, 3 razones. Porque tenemos un amo, porque tenemos un padre y porque tenemos un futuro. Tenemos un amo, tenemos un padre y tenemos un futuro. Cuando comenzamos a leer,
El versículo 25, Mateo 6, 25, dice: por eso les digo, no se preocupen. ¿Verdad que sí? Usted naturalmente tiene que preocuparse por eso. ¿Qué es eso? Por eso no se preocupen. Tenemos que ir atrás. Tenemos que ir a los versículos 24 y 25. ¿Qué dice el versículo 24? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado por el dinero. Esa es fuerte. ¿Por qué no se preocupen? Porque no puede servir a dos amos. Cuando miramos a la realidad estadounidense, miramos cómo se maneja una sociedad de consumo como en la que vivimos, hay mucha gente que inconscientemente, pero en práctica, pragmáticamente, está adorando al Dios dinero. Lo que diga el dinero es lo que vamos a hacer. Y yo animo constantemente a todo el mundo a que usted maneje bien su dinero, que usted no se deje gobernar por el dinero, que usted lo maneje bien y que usted le diga al dinero cómo comportarse para que el dinero le sirva a usted y usted no le esté sirviendo al dinero. Usted es parte del reino de los cielos, y en el reino de los cielos el rey maneja el dinero, y los hijos del rey, los ciudadanos del reino, manejamos el dinero y lo hacemos que se comporte bien para que nos sirva y no vivir esclavizados del dinero. Pero ahora el punto no era ese, eso es algo adicional. ¿Por qué no preocuparnos? Es lo que estaba diciendo Jesús en el versículo 25. Por lo tanto, no se preocupen. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tenemos un amo. Y eso nos lleva también a un contexto histórico que no conocemos mucho. No es práctico en estos días la esclavitud. Fue abolida hace mucho tiempo, qué bueno. Pero algo había en la esclavitud que era bueno. Pastor, ¿usted está de acuerdo? No estoy de acuerdo con la esclavitud. Pero escuche esto. Cuando alguien, en el tiempo de Jesús habían todavía muchos esclavos. Hay libros de la Biblia que están dedicados a esclavos. Cuando había un esclavo y tenía un amo, ese amo se hacía responsable 100% de todo lo que su esclavo necesitara. 100%. En otras palabras, nunca ese esclavo se preocupaba qué voy a comer. Él sabía que iba a comer. Especialmente si tenía un buen amo. Nunca tenía que preocuparse dónde iba a dormir. Él sabía que iba a haber un lugar donde iba a dormir. En otras palabras, no había ninguna preocupación. Estaba enfocado totalmente en hacer el trabajo y hacer el trabajo correctamente. No había preocupación porque su amo, su dueño, era responsable de suplir todo. ¿Por qué Jesús nos está diciendo no se preocupen? Porque nosotros tenemos también un amo. Con frecuencia han habido corrientes teológicas que han tratado de pelear con esto, por supuesto, porque no estamos de acuerdo con la esclavitud, ¿ok? Pero lo cierto es que en innumerables lugares en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, se presenta como esclavo de Jesucristo. No escoge intencionalmente otras palabras, la palabra que escoge es esclavo de Jesucristo. Esclavo por voluntad propia. De repente, ya que hemos hablado un poquito de lo que es la esclavitud, había un momento en la vida de los esclavos que pagaban con su trabajo, con su labor, pagaban la deuda que tenían y consecuentemente debían ser liberados de la esclavitud, ¿verdad? Y llegaba el momento en que ese esclavo había pagado su deuda, pero el esclavo quería continuar siendo sirviente o esclavo del amo por lo bueno que era el amo. A eso le llamaban liberato. ¿Okay? El liberato era esa persona que ya era libre, pero seguía viviendo como un esclavo. ¿Por qué? Porque amaba a su amo. Entendía que sirviéndole al amo era el mejor estilo de vida. Y nosotros, de cierto modo, hemos rendido la libertad que tenemos en la carne de hacer lo que nos dé la gana y nos hemos sometido a la autoridad de Cristo. ¿Verdad que usted no hace lo que le da la gana? Si usted es de los que hace lo que le da la gana, permítame decirle que quizás usted no está bajo el reino de Cristo. Si Cristo no gobierna su vida y usted gobierna todas las áreas de su vida y usted no ha sometido ciertas áreas de su vida a Cristo, quizás usted no está, aunque sea parte de la iglesia, aunque tenga un título en la iglesia, aunque tenga una responsabilidad en la iglesia. Aquellos que hemos decidido dejarlo todo para seguir a Cristo,
somos los verdaderos hijos de Dios. Y esa actitud de dejarlo todo, la actitud de un esclavo, el modo de pensar de un esclavo, mi amo tiene control de mí. Yo no hago lo que me da la gana. Mi vida completa es para complacerlo a Él. Ese es el modo de pensamiento que describe a un verdadero discípulo. Entonces, tú y yo tenemos un amo. Desde el punto de vista positivo, y la razón por la cual no debemos preocuparnos y vivir sometidos a la ansiedad es porque nuestro amo tiene cuidado de nosotros. Ese es el mensaje que está dando Jesús aquí. Él tiene cuidado de ti. Él te cuida. No tienes que preocuparte por absolutamente nada. Es como los soldados del ejército en Estados Unidos. ¿Tienen alguna preocupación del salario? No, el salario va a estar ahí. Y si están en una misión, allá lo van a suplir con todo. Y traigo esto porque la Biblia también nos habla, aunque no lo dice aquí, la Biblia nos habla y nos ve como soldados del reino de los cielos. Estamos ejerciendo, estamos en una guerra contra el mal, contra el mundo de las tinieblas, y por lo tanto, el que nos envió a la guerra, Él se encarga de suplir todo. Amén. Entonces esa es la primera razón por la cual no debemos tener ansiedad, o debemos luchar en contra de la ansiedad. Debemos no dejarnos gobernar por la ansiedad. Eso está más correcto. Pensemos por un momento en esto. Muchas veces la ansiedad revela un problema de señorío. Muchas veces la ansiedad, la preocupación constante, vivir constantemente en preocupación, vivir sumergido, ser gobernado por la preocupación. Hay personas que viven con tanta ansiedad que no pueden ni respirar, no pueden pensar bien, no pueden orar, no pueden atender a sus familias. Pensemos por un momento en que muchas veces la ansiedad revela un problema de señorío y no hemos sometido a Cristo eso que nos hace tan ansiosos. Hay veces que tenemos que aceptar. Hay cosas difíciles de aceptar, y eso difícil de aceptar tenemos que dejárselo al Señor para entonces vivir libre de la preocupación. No es que tú no estás tratando con el problema, no. Es que tú estás tratando con el problema de la forma correcta. Lo pusiste a los pies de Cristo y allí se quedó. Amén. Ahora lo próximo, la segunda razón por la cual no debemos vivir sometidos a la preocupación es porque tenemos un Padre. Mire cómo lo dice el versículo 26, me encanta. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Versículo 26, ahora versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Cuando se refiere a las aves y las plantas, los lirios, por ejemplo, Él puede haber dicho el creador de ellos, pero aquí está hablando de Padre. Y no, Dios no tiene hijos como plantas o animales. Perdón a los amantes de los perros no son hijos para Dios. ¿Ok? Pero nosotros sí somos hijos. Y esa es la distinción que está haciendo aquí. Le está hablando de la relación de un padre. En el texto, cuando examinamos el texto, podemos entender que el padre mira las aves del cielo. Ve que el padre valora. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? De modo que el Padre, nuestro Padre Celestial, no un extraño, no alguien impersonal. Ahora transicionamos de amo, aunque mantenemos esa condición, por supuesto, algo más relacional, mucho más íntimo, mucho más lleno de amor, mucho más lleno de propósito, mucho más santo y mucho más deseable para todos nosotros. Un buen padre que ve, que valora, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y que sabe, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad. ¿Tú puedes decir eso conmigo? Mi Padre ve. Mi Padre me valora. Y mi Padre sabe
Yo no sé. Yo creo que todos los padres deben ser iguales, naturalmente, en la forma original de Dios deben ser iguales. Yo entiendo que han habido muchos padres malos por varias razones, no quiero entrar profundamente en eso. Pero el instinto natural, original, sano de un padre que hace todo por un hijo, que no haría yo por mi hijo, lo daría todo. ¿Saben lo que dice la palabra acerca de eso? Que consideremos a que el padre entregó a su hijo y nos dice después, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Padre, nuestro Padre celestial, Dios, es un Padre tan bueno que nos ama de una forma que no podemos entender. Tú y yo no podemos entender la dimensión del amor de papá, de papito. Dios te ama tanto, que Él entregó a su hijo. Eso es suficiente. Yo no entregaría a mi hijo por ninguno de ustedes, permítame decir, perdonen la honestidad. Y la palabra enseña que nosotros, aún siendo pecadores, Él envió a Cristo a morir por nosotros. ¿Quién entiende eso? Es inentendible. El amor de Dios por ti y por mí va más allá de lo que tú y yo naturalmente podemos entender. Y la palabra enseña que si Él nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, tú no solamente tienes un amo que es totalmente responsable de ti, tú tienes un padre. Un padre poderoso, un padre que todo lo sabe, un padre justo, un padre sabio, un padre ilimitado. Él tiene todos los recursos. Tu padre es más que un millonario. Tu padre todo lo puede. Entonces, no te preocupes. No te preocupes. Tienes un padre que ve, que valora, que sabe. La ansiedad a veces nos dice que Dios no está mirando, pero eso nos recuerda que sí. Él no solamente está mirando, Él sabe perfectamente. Tercero, ¿por qué no debemos vivir sumergidos bajo la preocupación o la ansiedad? Es porque tú tienes un futuro. Esto es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros hoy, aquí y ahora, en Tampa, Florida. Nuestro futuro. Ahora mire lo que dijo Jesús, versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, futuro, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Jesús no está diciendo que no habrán problemas mañana. Está diciendo que los problemas de mañana los cargas mañana. Y hoy enfrentas los de hoy. Hay muchos clichés por allí muy buenos. Aunque hay personas que viven tan preocupadas por el mañana que no viven el presente. Entonces, vamos a los dominicanos ahora. Pero ¿qué vaina es esa? ¿Pero qué cosa es eso? Perdón, que a mí me gusta mucho citar un poquito con esas formas. Si estás tan preocupado por mañana que no puedes disfrutar hoy, y el día que llegue el mañana vas a estar preocupado por el futuro y tampoco vas a disfrutar el futuro, ¿se dan cuenta de lo ilógico? ¿Es ilógico, sí o no? Es ilógico. Jesús lo dice allí claramente. ¿Por qué te preocupas tanto? No puedes añadir a su estatura un todo. A eso me está hablando a mí. Yo por eso no me preocupo. Estoy tan feliz con ser como soy. Hay cosas que son ilógicas. Y la preocupación y la ansiedad es una de ellas. Vamos a decirle a la ansiedad, yo tengo un amo. Yo tengo un padre. Pero no solamente eso. Yo tengo un futuro. Yo tengo un futuro. Uno de los himnos que a mí me encanta, no lo voy a cantar, no se preocupe. No voy a arruinar el sermón. Es porque vive Él, no temo al mañana. Porque vive Él, en mí no hay temor. Porque yo sé que en sus manos Él tiene el futuro. La vida se hace más sencilla. Vale la pena vivir cuando estamos con Él. Yo no sé qué será de tu futuro, pero sé que tu Padre y tu amo sí tiene control de ese futuro. Hay tantas personas en nuestra sociedad hoy, tantos hispanos, preocupados con qué va a pasar, especialmente aquellos que no tengan documentos y demás, y están preocupados porque
¿Y qué va a pasar el día de mañana? Bueno, yo no sé qué va a pasar el día de mañana y tenemos que hacer todo lo que humanamente debemos hacer, muy importante. Pero después que hagamos eso, ahí se acabó mi preocupación. Hay que ponerlo en las manos de Dios, hacer lo que podemos hacer, y vamos a verlo ahora. Y lo demás, descansar en Él. Estas son las bases. Entienda esto, por favor. Estas son las bases que dio Jesús aquí para que usted no se preocupe. Tú tienes un amo, tienes un padre, y tu mañana o tu futuro está en las manos de Él. No tienes que preocuparte. ¿Qué dice después? Lo que sí debemos hacer. Ya hemos visto lo que no debemos hacer. ¿Por qué no debemos hacerlo? ¿Qué sí debemos hacer? Aquí vemos cómo Jesús reemplaza la preocupación con propósito. ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar. Yo sé que aquí no lo dice literalmente en estos versículos que hemos visto hoy. Pero ¿qué vimos la semana pasada? Jesús les había acabado de enseñar cómo no orar y cómo orar. Y esto es un sermón. Lo que estamos viendo es desglosando el sermón, el sermón del monte. Entonces ya Jesús le había enseñado a ellos lo que sí debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Orar. Mire lo que dice, para mí este pasaje es poderosísimo, poderosísimo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si alguien está preocupado por las finanzas y qué va a hacer de su futuro financiero, la carta a los Filipenses es una buena carta para estudiar. Recuerdo vívidamente, por muchos años, toda mi iglesia recitaba todos los domingos Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para los años 91, 92, 93, en medio del periodo especial en Cuba, donde no había sustento ninguno, no había nada. Nada. Gente de mi familia desayunaba y comía agua con azúcar. Nada. Teníamos que decir con fe, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú tienes que hablarle y decirle a la necesidad, ¿quién es tu proveedor? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Es una cita de Filipenses capítulo 4. Los versículos del 6 al 7 de Filipenses capítulo 4 dicen lo siguiente: por nada estéis afanosos. Y de nuevo aquí vemos este factor nos habla con autoridad, es un mandamiento. Por nada, y nada es nada. Por nada estéis afanosos. Si no hagas eso, haz esto. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me llama la atención que dice no solamente pide, pero pide con acción de gracias. Pide con agradecimiento por lo que ya Él ha hecho. ¿Saben cuál es el resultado? Lo dice después. Escuche ahora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer cuando llega la ansiedad a tocar nuestra puerta? No te arrodilles a la ansiedad. Arrodíllate a Dios y ora. Y déjalo allí. No lo recojas después que te levantes de arrodillarte. Déjalo allí. Déjalo allí. Confía en lo próximo. Confía. Antes de ir a confía, algo rapidito que quiero tocar. Esto de la oración, como dije, Jesús lo había enseñado en el contexto, lo que había dicho antes, ¿verdad? Lo vimos en el sermón pasado, pero es parte del mismo sermón de Jesús. Y cuando miramos al sermón del monte y miramos detenidamente, vemos que el Padre ya tenía en mente provisión. El maestro de cada día, danos. Vemos que ya él está pensando en el futuro. Venga tu reino. Habla de la culpa.
Muchas de las cosas que nos traen ansiedad es eso. Perdona nuestros pecados. Estamos hablando de la oración del Padre Nuestro, como la conocemos, ¿verdad? El temor, líbranos. De modo que en cómo oramos, Jesús está de este modo respondiendo lo que naturalmente nos causa ansiedad. Confiar en lo otro, no solamente ora, sino confía. Confía. Aquí uso el ejemplo de las aves, de los lirios. Yo le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez un ave preocupada? Cuando está encerrada se ponen tristes. Pero no lo va a ver. Hay que confiar. Y solamente ejercitamos confiar cuando no hay opciones naturales, cuando no hay formas naturales de algo. De nuevo, yo soy de los que enseño, creo que la palabra de Dios enseña esto fervientemente. Tú haz lo que es posible, haz las cosas bien. Vamos a verlo ahora y con eso terminamos. Pero después que hayas hecho eso, confía. Tienes que dejarle lo otro al Señor. La fe no finge o no niega la necesidad, pero sí niega la orfandad. Es decir, la necesidad existe, pero tú tienes un padre. Tú no eres huérfano, tú no estás solo. Cuando Jesús se refirió a las aves y a los lirios, refiriéndose a cómo comen sin trabajar, sin graneros y demás, no estaba animándonos a que no trabajemos. Permítame decir eso. Estaba animándonos a que no nos preocupemos, que no seamos dominados por la preocupación y por la ansiedad en cuanto a nuestras necesidades, sino que entendamos que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, igual con la vestimenta y los lirios. Me encanta como lo dice en cuanto a los lirios. Dice que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces, tranquilo que vas a lucir bien. Vas a poder ir al mall y comprar lo que tienes que comprar. Lo último es trabajar. ¿Qué dice después? Y esta es la solución. Cuando estudiamos los pasajes que acabamos de ver, la solución está aquí. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué estoy hablando de trabajar? Porque dice buscar, no esperar que te caiga del cielo. Tienes que buscarlo, tienes que salir a buscarlo, tienes que hacer algo. Es por eso que yo soy tan, me gusta animar a las personas a que sean emprendedoras. Uno de los pasajes que a mí me ha ayudado en mi vida personal a ser emprendedor es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Quizás ninguno aquí califica con eso, pero hay uno que sí cumplió con eso: Jesús. ¿Y en quién estamos tú y yo? ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro representante? Tú y yo somos parte del cuerpo ¿de quién? Cuerpo de Cristo. Entonces, porque Él lo hizo, cumplimos con esa primera condición, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, ahora es algo que tú y yo podemos hacer, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia, importante. No es que llegaste por la mañana 2 minutos y ya, no, delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Miren, la palabra de Dios va a causar un efecto. Te va a cambiar el disco duro, vas a pensar diferente, vas a actuar diferente. ¿Ok? Ahí está el problema. Su ley medita de día y de noche. Y ahora viene la promesa. Es condicional a eso. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo que hace, lo que no hace, Dios no lo puede prosperar. Entonces, después que ya tú tienes aquí en la mente los principios, no solamente en la mente, sino en el corazón, los principios de Dios, la ley de Dios gobierna tu vida. Tú piensas como piensa Dios, piensa justamente, no eres injusto, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres gobernado por eso y comienzas a hacer, vas a hacer cosas bien. Vas a hacer cosas que van a ser bien para tu sociedad. Todo lo que hace prosperará.
Por eso primero asegúrate que estás alineado con la palabra de Dios. Asegúrate que Él es tu pasión, que Él es el centro de tu vida, que Él es tu amo, que Él es tu Padre. Y después, manos a la obra. Vamos a hacer, vamos a cambiar el mundo, vamos a conquistar, vamos a hacernos millonarios, vamos a suplir para todos los que están en necesidad. Vamos a cambiar la realidad del vecino, vamos a cambiar la realidad de la familia, vamos a cambiar la realidad de la iglesia, vamos a cambiar el mundo con lo que hacemos. Porque Dios bendice lo que haces y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Aleluya. Todo lo que hace. ¿Podemos ser más enfáticos? Todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos nos hemos dejado dominar por todo menos el reino de Dios? ¿Cuántos nos hemos dejado dominar por todo menos el reino de Dios? Y no lo buscamos. Aquí habla de buscar, como que hay que conquistar. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? Un ejemplo que tenemos muy claro en el Antiguo Testamento. Cuando entraron a la tierra prometida, ya Dios les había dado, es de ustedes. Pero ellos no llegaron allí a ocupar así por así, no. Cuando llegaron habían murallas y habían gigantes y habían ejércitos y tuvieron que ¿qué? Tuvieron que pelear. Ya Dios les había dado, ellos tenían que hacer algo. Ahí está el buscar el reino de Dios y su justicia. La justicia tiene que ver con la implementación, ¿ok? A veces buscar el reino de Dios puede sonar, puede darte la idea que te conviertas en un religioso. Pero cuando dice y su justicia, te baja de nuevo a la tierra. No, es que lo vivas. Es que lo vivas, es que lo apliques en tu diario vivir. Quiero cerrar con esto porque el tiempo ha pasado. La preocupación disminuye cuando el rey ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí o no? La preocupación disminuye, no tiene lugar, no me gobierna, no me domina, cuando lo primero en mi vida es el reino de Dios. Cuando yo sé quién es mi padre, cuando tú sabes quién es tu padre, no vives esclavo del mañana, no vives esclavo del dinero, no vives esclavo de nadie. Porque tu padre es el rey soberano. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a cantar una última canción ahora, pero es un buen tiempo para que tú rindas tu ansiedad ante los pies del Señor. Está pasando por cualquier momento. Si tú has sido el tipo de persona que ha sido dominado por la preocupación y por la ansiedad, hoy es una buena oportunidad para que te arrepientas de eso y hacerlo de una forma visual. Como que no hay vuelta atrás, como que es una decisión completa. Y tú rindas esa ansiedad ante los pies de tu Padre. Y tú te acerques a papito y digas: papito, yo estoy pasando por esto. Y yo sé que tú me amas. Y yo quiero dejarlo aquí, porque yo no puedo más. Y tu Padre que te ama te va a levantar. Pero tienes que entregarlo. Tienes que vencer la vergüenza, tienes que vencer lo que tengas que vencer, tienes que entregárselo y confiar de verdad, dejárselo a Él. Y Él tiene cuidado, Él se va a encargar. Amén. Dios les bendiga, les amo en el Señor.